Kiko por la hospitalidad, de abrirnos aquí sus puertas del Rincón de Kiko. Siempre es un placer estar aquí. Venimos con mucha frecuencia y lo seguiremos haciendo. Y muchas gracias a José María por darme la oportunidad de participar en este encuentro y, por tanto, asistir de forma directa a la presentación de su novela No hay nada en juego. Creo que aquí se producen distintas novedades. Primero, creo que merece la pena hablar, posiblemente José María lo haga con mayor conocimiento de causa y mayor extensión que yo, pero hablar de la editorial. Es el primer texto que la editorial saca. Efectivamente. Es una editorial, además, que estoy convencido que va a tener una trayectoria muy larga, y con la palabra íntegra, que es lo que le da luz y lo que le da a la editorial, creo que se expresa muy bien lo que se quiere conseguir. Así que esta evidentemente no sea la primera, ya me dice que está a punto ya de salir la segunda. Efectivamente. Y que sean muchas las obras de esta editorial y que aporte mucha conciencia, que es de lo que se trata, y es lo que está en el propósito de las personas que, como José María, la están impulsando. Así que bienvenida a la editorial. Gracias. Bienvenida también, por supuesto, a la obra. Bienvenida a la obra. Ahora haré algunas breves pinceladas de ella, muy breves, porque le corresponde al autor entrar de lleno en sus contenidos. Pero todo lo que sea hablar de la vida más allá de la muerte es una necesidad vital en la sociedad actual. Ahora haré algunas reflexiones con referencia a ello. Sí es cierto que en el caso de José María, esta obra, aunque toda obra, yo digo que es una obra prima, lo de la obra prima se suele utilizar para hacer referencia a la primera obra de un autor. Yo creo que eso lo hacen los críticos, lo han puesto ese nombre los críticos que no escriben, porque toda obra para el autor es como si fuera la primera. Todo en el proceso de gestación, en el proceso de publicación, de cariño, y en el proceso de salida es como si fuera la primera. No hay ninguna diferencia entre la primera, la segunda o la tercera. Así que, aunque eso sí es cierto que José María tiene ya una obra publicada que es extensa. Creo que esa está la sexta. La sexta. Perdonadme, para no tirar de la memoria y meter la pata, a propósito de lo que ya nos cuenta la solapa del libro, poner de manifiesto que ha publicado con anterioridad 2 ensayos. Me encantó el título de uno de ellos, Lo fácil es sufrir, y Yo también creo en los fantasmas. Y ha publicado igualmente 3 novelas, Viaje a través de la nada, Donde la mirada no llega, y El cristal y la bruja. José María, como muchos sabéis, tiene una doble licenciatura. Tiene la licenciatura en Psicología y también en Filosofía. Es doctor en Psicología por la Universidad de Sevilla, y es una persona que ha tocado distintos palos en el ámbito profesional, pero que le ha ido dirigiendo de una forma clara y patente hacia la consciencia. Las obras, algunas de ellas de las que he citado, son ya una manifestación, y esta novela, sin duda ninguna, también lo es. Y como apuntaba, bueno, además tenemos un tema en común, y es que nuestras familias son de Jaén, cosa que no hemos comentado tú y yo. No. Él, aunque reside en Sevilla, pero su origen es jienense, y mi familia paterna exactamente igual. De hecho, de toda la cantidad enorme que mi familia paterna, yo fui el segundo en nacer en Sevilla, porque con el tema de la guerra civil y eso, los movimientos poblacionales que hubo, pues la familia de mi padre pues se vino para acá. Ya mi padre había nacido en Fuensanta de Marto, y mi familia procede de Villacarrillo, así que tenemos raíces jienenses muy potentes. Así que me alegro mucho, porque Jaén es una tierra maravillosa. Y por fin la novela. La novela es una novela, ahora lo hará, de ello se encargará José María, pero es una novela difícil de resumir. Bueno, en primer lugar, las presentaciones de novelas no están para que se resuman, porque si no tendríamos un problema, y es que la gente no lo compraría. Y aunque lo que motiva, asegura José María, no es vender, pero sí es expandir conciencia, y la expansión de la conciencia se logra leyendo la novela. Y si se resume demasiado, si se dan demasiado masticados los contenidos, pues la persona que asista a la presentación o la persona que vea el vídeo puede decir, bueno, pues ya está, ya sé de qué va la novela, así que ¿para qué la voy a leer? No, vamos a hacer una presentación, pero para animar a la lectura, no para sustituir a la lectura, ¿no? Son estos demás tiempos en los que lo visual está sustituyendo excesivamente a esa otra forma de acercamiento al conocimiento, que es la lectura. Y por supuesto que lo visual es sensacional. Aprovecho también para agradecer al mando de la Asociación INENI el que esté aquí. Es una persona que está siempre entregada a lo que es la grabación y edición de audiovisuales que tienen que ver con la conciencia, y le agradecemos enormemente de que esté aquí, y a través de Armando, la Asociación INENI.
Desde luego el material audiovisual es muy importante. Hay un gran impulso de la conciencia, no solamente en nuestra tierra, sino a nivel mundial, debido al audiovisual. Pero no se nos debería olvidar que, como de verdad se capta, y se siguen todavía, no sé si generaciones venideras, pero todavía se siguen captando las cosas a través de la lectura. La forma de meterse en los contenidos con la lectura no lo da un vídeo, por muy bueno que sea el vídeo, y la atención y la concentración que una lectura conlleva y necesita, pues no solamente aporta lo que la lectura es, sino que desarrolla ámbitos de nuestra mente, de esto José María como psicólogo sabe mucho, que tienen que ver con la mente abstracta, con nuestro nivel superior de mente, que lo tenemos bastante olvidadillos, por cierto, porque estamos siempre con la loca de la casa, la mente concreta, la loca de la casa que hablaba Teresa de Jesús, estamos siempre ahí tirando de ella y tiramos tanto, tiramos para todo, que tenemos un abuso de ella y un olvido de ese otro nivel de nuestra mente que es la mente abstracta. Y la mente abstracta hay que expandirla, tiene consecuencias y efectos muy directos en materias que tienen que ver con la conciencia en el ser humano que lo hace, y desde luego para la expansión de la mente abstracta hay que darle alimento. Ese alimento es una buena lectura, por ejemplo, da igual que sea de un ensayo que de una novela, siempre que el contenido sea un contenido que tenga enjundia, un contenido que tenga una esencia trascendente. Esta novela, sin ningún tipo de duda, lo tiene, y por tanto a las personas que nos estáis escuchando directamente aquí a través del vídeo, animo a que la leáis por esa doble circunstancia, porque es una novela que merece la pena leerla, que atrapa, es una novela de un lenguaje sencillo, un lenguaje ágil, pero también es de un contenido muy potente. Pero es que además de disfrutar sin ningún tipo de duda cuando se lee la novela, es que además de eso tiene el valor añadido importantísimo de que todo el tiempo que se esté leyendo la novela y reflexionando sobre ella, se está expandiendo la mente abstracta, cosa que viene extremadamente bien. ¿Cuál es el asunto trascendente, entre comillas, que aborda la novela? Bueno, pues con el telón de fondo de esta maravillosa persona, de este maravilloso ser que hay en la portada, de quien hablará José María, Beatriz, con el telón de fondo de la experiencia de Beatriz, pues se nos pone encima de la mesa lo que es la experiencia del denominado fallecimiento, de la denominada muerte. Una muerte que yo sé que muchos de los presentes, y no todos, al igual que yo, sentimos que es simplemente un fantasma, hablando de fantasma en la obra, que en el título de la obra que anteriormente señalaba de José María, es un fantasma de la imaginación humana, es un imposible, la muerte simplemente no existe, y cuando la vida se empieza a ver desde la mente abstracta, desde ese plano superior, es precisamente cuando podemos darnos cuenta de que la muerte no existe. Cuando estamos aferrados a la mente concreta, a la mente de lo cotidiano, pues podemos tener una percepción contraria, de que la gente fallece y cuando fallece no vemos nada. Sin embargo, cuando la mente abstracta se va desarrollando, tenemos percepciones, tenemos una intuición, tenemos una inspiración y tenemos un conocimiento profundo acerca de la inexistencia de la muerte. Y abordando el tema de la muerte, la novela lo aborda de una forma muy amplia, difícil de resumir, pero en cualquier caso con un elemento que sí es central, que es la mente, el papel de la mente. Y la verdad, lo comentaba con mi mujer, con Lola, hace un rato, que no son muchas las obras que, hablando de la vida más allá de la muerte, se detengan en el aspecto mente. Pero el aspecto mente es muy importante, es muy importante. Tenéis que tener en cuenta, en primer lugar, que cuando desencarnamos nos ponemos en marcha hacia el plano de luz, hacia nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar. Los antiguos hablaban de un río que había que cruzar, que es por lo que se enterraban a los cadáveres con monedas, con una moneda en la boca o con una moneda sobre los ojos. Y fijaros qué metáfora tan bella, ¿no? Se está en una orilla y hay que ir a otra orilla, y por medio hay un río. La metáfora no puede ser más bella. La metáfora se completa con la existencia de un barquero al que hay que pagarle, y eso entra dentro ya de lo fantasioso. Pero el telón de fondo de las dos orillas y del río por medio describe muy bien el proceso, porque nos habla de que hay una orilla inicial, que es donde estamos desarrollando esta vida física, donde tenemos actualmente centrada nuestra conciencia. Este plano físico es una de las orillas. Cuando fallecemos nos ponemos en marcha hacia la otra orilla. La otra orilla es el plano de luz, que también en muchas obras, aquí en el Rincón de Kiko, todos los miércoles estudiamos teosofía, y la teosofía insiste mucho en que el plano de luz es un plano mental, lo que los cristianos llaman el cielo, lo que los orientales llaman el Devachan, es un plano que se desarrolla dentro del plano mental, es una experiencia que se desarrolla dentro del plano mental. Y entre orilla y orilla hay un río.
Ese río es el tránsito. Ese tránsito que todos tenemos que recorrer para que cuando lleguemos a la orilla del plano de luz no tengamos nada que no sea lo que realmente somos. Es decir, tenemos que dejar atrás no solamente lo físico, etérico, energético que lo dejamos aquí, en esta orilla, sino también aquellos elementos emocionales, mentales, que de alguna forma nos sigan todavía atando a este plano. Es como una cometa cuando se lanza al aire y tiene todavía una serie de hilos, ¿no? que lo están aguantando al que la está reteniendo. Esos hilos, metafóricamente hablando, son los elementos mentales y emocionales que nos pueden seguir todavía reteniendo en este plano físico, y el tránsito está precisamente para eso, para ir diluyendo, para ir depurando, para ir quitando de en medio esos restillos y entrar en el plano de luz desde nuestra auténtica dimensión, con el nombre que cada uno le quiera dar. La dimensión álmica espiritual que habla del cristianismo, la dimensión de conciencia a la que tanta gente se refiere, energía, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, que a lo que iba, el elemento mente tiene mucha importancia, tanto en la configuración, la conformación y la vivencia en el plano de luz, como en el proceso que hay que vivir en el tránsito, de ir soltando ese tipo de restos, tanto de tipo emocional como mental, a los que me he referido. Todo ello y mucho más está en la obra de José María, que, insisto, merece la pena leer, merece la pena disfrutar, y que es un instrumento doble, de disfrute, de diversión y de expansión de la mente abstracta desde un tema que la sociedad actual sigue reuniendo. La muerte, la gente no quiere hablar de ello. Habréis comprobado suficientemente que todos los protocolos sanitarios, entre comillas, van dirigidos precisamente a que no se viva el fallecimiento de los seres queridos. Todo es muy rápido, todo es muy rápido. La gente no muere en sus casas, mayoritariamente mueren en hospitales. De los hospitales rápidamente van al tanatorio porque por el protocolo sanitario pues lo que corresponde. A la hora del entierro, los entierros se hacen también cuanto antes, ya no hay velatorios como los que se hacían antiguamente en las casas. Los entierros son entierros express. Nunca le agradeceré bastante la pista que me dio un señor que tiene dos funerarias, una en Plasencia y otra en Malpartida, en la provincia de Cáceres, que tiene como nombre la funeraria Funexpress. me dio una pista clara, de lo que la gente busca, y él me decía, ¿para qué voy a ponerle como nombre, yo qué sé, la Bella Esperanza o no sé qué? Vamos a ir directamente a lo que es el mensaje comercial fundamental, Funexpress, ¿no? Y esto yo creo que ejemplifica muy bien, ¿no?, la actitud de la humanidad actual, de la sociedad actual, perdón, no de la humanidad, de la sociedad actual, sobre todo de la occidental, con relación a la muerte. Así que cualquier texto, más y si está bien escrito y es profundo en sus contenidos, como la novela de José María, que nos pone la muerte encima de la mesa, pues tiene que ser bienvenido. Perder el miedo a la muerte es perder el miedo a la vida, y mientras que se tenga miedo a la muerte, y tanta rapidez lo que está escondiendo es precisamente miedo a la muerte, mientras que se tenga miedo a la muerte, se tiene miedo a la vida. Así que, José María, enhorabuena por la obra, enhorabuena por la editorial, enhorabuena por tomar la iniciativa de escribirlo sobre un tema tan importante y con el telón de fondo de un personaje tan significativo como Beatriz. Y cuando tú quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Emilio, la presencia aquí. Es para mí algo muy especial. De hecho, es tan especial que es lo que, entre otras cosas, me ha motivado a no suspender el acto de hoy, y os explico por qué. Porque vamos a hablar de la muerte y precisamente ayer falleció mi hermano. Entonces, eso ha generado que yo tuviera un guión que de ninguna manera puedo seguir, porque obviamente yo sé que no hay nada en juego, he tenido la enorme fortuna de experimentarlo, sé que no estamos aquí, sé que estamos en otro lugar, sé que esto es una ideación de la mente, pero al mismo tiempo que lo sabe una parte de mi ser, hay otra parte de mi ser que obviamente no sabe eso, que cree perfectamente que estoy aquí, que en la que hay dolor y en la que de alguna manera siento que al ser ayer el fallecimiento, él todavía está en un proceso de saber dónde está y bueno, estamos toda la familia intentando ayudar. He intentado escribir un discurso mental para hablar hoy y he preferido hacerlo desde un lugar diferente. Me acordaba de algo de una experiencia que tuvo mi mujer
Isabel estaba haciendo respiraciones Kapalabhatis y de repente su conciencia, como nos ha sucedido a todos, lo recordemos o no, se proyectó a donde, de alguna manera, a un plano más cercano a la verdad. Entonces ella, que había vivido situaciones muy dolorosas con la familia, en esos momentos se vio proyectada en el centro y todos sus familiares trataban de pedirle perdón y todos ellos arguían, había mucha densidad, perdónanos. Queríamos hacer otra cosa y no nos fue posible por la densidad. Bueno, no hay nada en juego. No estamos aquí. Ni siquiera, y estoy convencido de que muchos de nosotros lo hemos experimentado, y si no en esta vida, en otras, aunque no seamos capaces de recordarlo, de alguna manera también, esto no hay nada en juego, es incluso... tiene menos consistencia incluso que un sueño, pero al mismo tiempo cuando estamos en la creencia de que esto es real, sí o sí estamos en el sufrimiento. ¿Qué es lo que trata de explicar la novela? La novela de algún modo nace producto también de otra muerte, en este caso fue la de mi sobrina Beatriz. Mi intención era honrar la maravillosa mujer que conocimos. Ella padeció un cáncer durante 7 años y fue una inspiración de vida para todos nosotros. Tenía 2 niñas, nos iluminó con su alegría, siempre constantemente luchando. Tuvo una recidiva tras otra hasta que realmente se dio cuenta de que iba a morir. Y entonces, en esos momentos se adentró de lleno y por entero en el estudio de la conciencia, en el estudio de ella misma. Yo tuve la enorme fortuna de asistir a encuentros con ella en los que ella conectaba con planos superiores en los que presencias le explicaban una y otra vez lo mismo. No hay nada en juego, únicamente es recordar lo que eres. Ella le explicaba a Carmen, ¿no? Aquí presente, ¿qué es la muerte? Y ella te decía, imagínate hacer un largo viaje al que no te puedes llevar nada. Y ella era capaz de conectar con esas personas que no se habían llevado nada, pero aún así tenían, obviamente, hechos a imagen y semejanza de Dios, esa conexión con la luz para retornar y ayudar. Verdaderamente, mi intención en todo momento, en un principio, que no me di cuenta de que había sido mi sobrina quien me había inspirado el libro, incluso había pensado en la posibilidad de colocar en la portada la foto de Jesús. Esta foto en la que aparece su rostro en el mandolión, que era, pues como muchos seguramente sabréis, ese símbolo que han utilizado templarios, rosacruces, para verdaderamente conectarse con el estado crístico que en el fondo todos llevamos dentro. Pero fueron sucediéndose cosas, ella dejó 2 niñas, una con 6, otra con 10 años. La primera que soñó con ella fue Amaya, con 10 años, y creo que merece la pena que os cuente los sueños. La niña iba en el coche con el marido, también de Jaén, por cierto, y la niña miró hacia atrás y se dio cuenta de que estaba la madre y le iba a decir, mamá, pero si tú estabas muerta. Y entonces le dijo, mamá, pero si tú estabas, y le dijo, no, cariño, no digas eso, yo siempre estaré a tu lado. La pequeña estaba atenta a la conversación y le dijo a su padre, papá, yo también quiero soñar con mamá. Y 7 días después soñó que estaba en casa, mamá llamaba a la puerta, ella le abría, entraba y jugaba con ella, y Clarita, la pequeña, se daba cuenta de que, al igual que la hermana, mamá, pero si tú estás muerta. Ella le dijo, no te creas eso. Las personas dicen que la muerte existe, pero no existe. Yo, siempre que tú quieras, voy a poder venir aquí a ayudarte y a jugar contigo.
Muy pocos días después, mi sobrino, que bueno, era su hermana, la había visto sufrir, desgraciadamente cayó inmerso en una profunda depresión. Es lo que tiene la densidad, él no podía soñar con su hermana, pero su mujer sí. Y soñó que estaban en un hospital y en ese hospital Beatriz parece ser que era como muy importante. Entonces había mucha agitación, hacia arriba, hacia abajo, pero verdaderamente la esposa de Jorge se acercó a Beatriz y le preguntó, bueno, pero ¿qué haces aquí si tú estás muerta? No, yo no estoy muerta, yo realmente estoy, no me canso de decirlo, estoy ayudando a la gente, estoy ayudándola desde aquí, tienes que decirle a mi hermano que no puede estar en esa tristeza, que yo estoy bien, que tiene que saber que lo quiero mucho, que lo quería mucho, que me tiene que recordar en la luz de lo que soy. Bueno, tanto ha sido esa comunicación con sueños que incluso el día anterior estaba presentando el libro en Granada, acudieron a la presentación muchos amigos de Beatriz, hasta su primo hermano soñó con ella y el sueño era verdaderamente simpático, ¿no? Porque decía, no te preocupes, y él le decía, no, vea que llegamos tarde, que nos están esperando, y ella decía, no te preocupes, si yo ya estoy allí, Claro, el libro comienza planteando un mundo apocalíptico en el que se agotan los recursos naturales, hay hambre, el ser humano se vuelve todavía más egoísta, por suerte no hay nada en juego, pero en la novela, en esta realidad, se vuelven cada vez más violentos, hasta que a alguien se le ocurre grabar una locución en la que invita a la humanidad a vamos a rendirnos, vamos a tratar de echarnos a morir, de rezar para recuperar la humanidad que de alguna manera nos ha robado esto que decía el Buda, ¿no? Esta primera noble gran verdad, este apego desmesurado, este sufrimiento que nosotros mismos nos estamos causando. ¿Por qué comienza ahí? De alguna manera incluso para mí tiene esa hilazón porque la novela se quiere escribir desde ese dolor que yo siento al perder a Beatriz, y es poco a poco que voy recuperando esa capacidad de ver que efectivamente no se ha ido. Y en ese sentido, si me lo permites, Carmen, me ayudaron muchísimo tus palabras, porque ella es capaz de muchas cosas, de ver muchas cosas, y es... Cuando me lo transmitía yo sentía que era verdad. ¿Y qué pasa con Bea? Pues mira, es algo extraordinario, y está en la hierba, y está en el perrito, y está en el colacao calentito que se toman las niñas, y está en la sonrisa, y está ayudando a tu hermana, y todo es desde el amor. Todo es desde el amor. Aunque hoy, de alguna manera, yo haya olvidado que no hay nada en juego, la novela fue escrita en esa ambivalencia también, porque el personaje tiene un recorrido, como decía Emilio, es obvio que no voy a participar cuál, para invitaros a la lectura, pero podemos elegir, eso es más que obvio. Y como decía Ana, en una gran experiencia mística que tuvo cuando me la participaste, yo realmente no la entendí, y no la entendí hasta que sucedieron muchos años. Ella tuvo un despertar de corazón, una apertura, y me dijo, me he dado cuenta de que hay dos bloques de seres humanos, unos que están empeñados en hacer el mal, otros que están empeñados en hacer el bien, hay otros que realmente no... Pero realmente no importa. No importa. La novela ha sido escrita desde la convicción y desde, en ocasiones, haber tenido la fortuna de saber que en realidad no importa, porque por mucho que suceda, por mucho que pongamos en juego, no vamos a ser capaces de ensuciar ni un ápice toda la luz
que poseemos todos y cada uno de nosotros. Esto es solamente, y lo sabemos, y si no, en su momento tendremos que recordarlo, es pura cáscara, es un juego en el que no hay nada en juego. ¿Por qué poner realmente, finalmente, a mi sobrina en la portada? Porque de repente ella, antes de morir, tuvo la oportunidad de despertar, y parece ser, cuentan, que cuando las personas se despiertan son capaces de entrar y salir de alguna manera con facilidad. Hoy hubiera querido hacerle un homenaje a ella, y con vuestro permiso, y también va a ser un homenaje desde el amor a mi hermano, que estuvo tanto tiempo luchando, y bueno, con la convicción de que tarde o temprano todos vamos a volver a reunirnos y será entonces cuando, como dicen los budistas en ese koan tan maravillosamente bien planteado, cuando recordemos cuál es nuestro verdadero rostro, que por cierto creo que todos tenemos el mismo, pero bien luminoso. Muchas gracias por estar aquí, y si alguna pregunta, si algo, yo encantado de contestaros. Gracias. Que tenéis aquí el autor. A que le demos un aplauso. Se suman al aplauso. Yo también tengo una perrita, así que... Muy bien. ¿Tú quieres comentar algo, Carmen? Yo que lo quiero muchísimo. Bien, entonces sobran las palabras. Esta es la que aplaudía. Os animo a compartir con José María. Mire, yo quería preguntarle, cuando una persona está densa, que ha dicho que cuando hay densidad no conectamos con la persona que se ha ido, ¿quiere decir que tenga problemas o que esté pasando una crisis o una enfermedad? Que no tiene pureza de sentimiento, ¿no? ¿Esa es la densidad? No, en mi opinión. Yo ahí soy muy, digamos, de Gurdjieff. Gurdjieff decía que las emociones negativas son falsas. Entonces es como que en esos momentos la mente efectivamente construye un muro que le impide ver la verdad, pero no hay falsedad, porque es que la falsedad en sí misma es falsa. Lo único que hay es verdad. Es como que son dos planos, tal y como yo lo entiendo y lo pongo de manifiesto en la novela. La verdad es inalterable, hagamos lo que hagamos, y la densidad es la creencia en que no somos capaces de ser lo que somos, o de iluminar o de irradiar con lo que somos. No sé si... Sí, pero en ese momento no eres capaz de conectar con esa, porque yo he tenido momentos que he conectado con personas que se han ido, y en otros momentos no he podido de conectar con las personas que se van. Y será que esa luminosidad no es como una cebolla, ¿no? Que está tapada, ¿no? Con las capas de la cebolla. No sé si tú quieres contestar algo, Emilio. En mi opinión es que es algo que puede depender de muchas cosas. Por alguna razón kármica, a lo mejor hay personas que nacen con ese don, otras que no. Puede ser densidad, puede ser... creo que son muchas las respuestas, en mi opinión. Pero no sé, Emilio, si tú quieres... Bueno, con muchísima brevedad. Tú tienes la experiencia de sí haber tenido esa conexión. Hay muchísimas personas que tener esa conexión es simplemente un imposible, por lo que anteriormente apuntaba José María de las creencias. Krishnamurti lo llamaba el pensamiento limitado y limitante. No se encorseta. El pensamiento limitado y limitante no se encorseta. El creer que no es posible, no cree que no sea posible, es que la mayoría de la gente cree que simplemente estamos hablando de un absurdo, y por tanto lo ven como un completo imposible, aunque la realidad no es esa, pero así lo perciben, así lo ven. Eso lo que supone es hacer
tuyo, un sistema de creencias, supone hacer tuyo un pensamiento limitado y limitante que cierra cualquier tipo de posibilidad de conexión. Para las personas que no están instaladas en ese pensamiento limitado y limitante, en tu caso no estás instalada ahí, puesto que ya has tenido experiencias, con lo cual sabes que eso sí es posible. Es muy importante lo que la ciencia del yoga, que la palabra yoga hay que recordar que significa algo muy parecido a lo que es el origen auténtico del término religión, religar. El término yoga significa volver a juntar, significa exactamente lo mismo. Volver a juntar el qué con qué, pues nosotros con lo que somos, ese ver nuestro auténtico rostro, al que hace referencia el koan que ha citado José María. Pues bien, para que eso se pueda dar, para que ese religare, para que ese volver a juntar, para que esa conexión con lo que verdaderamente somos, que nunca desaparece, pero olvidamos que la tenemos, para que eso se pueda dar, que a su vez es la puerta que abre a ese tipo de conexiones, el yoga nos enseña la necesidad de tener sosegado, calmado, nuestro ámbito emocional y mental. Tenemos que tomar conciencia que cuando emocional y mentalmente estamos tensos, estamos perturbados, estamos turbulentos, en mayor o menor grado, en mayor o menor nivel, por una circunstancia, por una situación, por una persona, por las razones que sean, esa modificación de la mente, que habla los Yoga Sutras de Patanjali, esas perturbaciones emocionales y mentales nos impiden ver la realidad. Entonces puede ser que en ti esté influyendo eso, es decir, que cuando en nuestra vida cotidiana se producen circunstancias que nos turban, es como una lámina de agua que se mueve, no te impide ver lo que hay debajo. ¿Qué es lo que estás viendo? La lámina de agua. Y a las personas que van saliendo del pensamiento limitado y limitante, las turbulencias emocionales y mentales, pues le dificultan o le impiden simplemente el ver continuamente y permanentemente esa verdad, esa realidad que está más allá de esa lámina que cuando tenemos turbulencia pues se empeña en moverse. Más cosas. Yo quiero decir algo muy pequeñito. Buenas tardes. Sabía que la relación con Beatriz, aunque nos conocíamos poco, era bien profunda, habíamos conectado de alma a alma, ¿no? Y algo que me impresionó, después de morir ella, la pensaba continuamente, la añoraba mucho. Y una vez que te pregunté, bueno, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los chicos? ¿Qué tal? Y me dijiste, están en amor. Entonces dije, realmente es eso, está en amor. Y qué bonito que una madre que sabe que ya se va a ir, pues le enseña a sus hijos eso, en amor, para que queden así, ¿no? Porque la mayoría de las experiencias que he podido conocer de personas que han fallecido no ha sido tan positiva en ese aspecto, ¿no? Entonces me pareció algo que me llenó mucho, me dio mucha alegría y te lo quería comentar y agradecerte. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Muy bien. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, pasamos a un momento muy importante en las presentaciones, y es donde tenéis al autor aquí para que os pueda firmar la novela. Aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia.